Mi hermano intentó mudar a su familia a mi casa mientras yo me llevaba la caravana, y mi madre lo apoyó diciéndole que él sí tenía una familia de verdad, mientras que la mía era adoptada. Así que me fui. Pero al día siguiente, sus sonrisas desaparecieron. Muy bien, Reddit. Necesito sacar esto de mi pecho porque lo que me ha pasado en los últimos meses ha puesto mi mundo completamente patas arriba. Todavía estoy procesándolo todo, y sinceramente, no estoy seguro de haberlo manejado de la mejor manera. Pero aquí está la historia de cómo mi propia familia básicamente intentó echarme de mi propia casa, y por qué ahora están desesperados porque regrese. Soy George, hombre de 34 años, y esto trata de mi hermano Dylan, de 29. Nunca hemos sido muy cercanos, pero siempre pensé que teníamos esa relación típica de hermanos en la que discutíamos un poco, pero al final nos apoyábamos mutuamente. Resulta que estaba completamente equivocado. Para entender por qué esto me golpeó tan fuerte, necesitas conocer nuestra situación familiar. Dylan tiene 2 hijos con su esposa Melissa, Emma, que tiene 7, y Jake, que tiene 5. Son hijos biológicos. Su verdadera familia, como le encanta decir a mi madre. Mi situación es distinta. Mi esposa Sara y yo llevamos 8 años casados y tenemos 2 hijos adoptivos. Ana, de 9, y Finn, de 6. También vive con nosotros Zoe, la sobrina de Sara, de 11 años, desde que sus padres murieron en un accidente de coche hace 2 años. Y aquí es donde se complica todo. Mis padres, especialmente mi madre, siempre han tratado a los hijos de Dylan como si fueran los únicos nietos de verdad. La mayoría de las veces es algo sutil, más regalos en Navidad, más atención en las reuniones familiares, siempre hablando de cómo Emma tiene los ojos de Dylan, o de cómo Jake heredó la nariz de la familia. Mientras tanto, a mis hijos los tratan con educación, pero de manera distante. Ah, qué bonito, cariño, cuando Ana les enseña un dibujo, pero un entusiasmo genuino cuando Emma colorea dentro de las líneas. Sara se dio cuenta mucho antes que yo. Ella señalaba cómo mi madre podía pasar 20 minutos admirando fotos de los hijos de Dylan, pero apenas echaba un vistazo a las de los nuestros. Cómo mi padre se tiraba al suelo a jugar con Emma y Jake, pero solo daba una palmada en la cabeza a mis hijos. Yo seguía poniendo excusas. Se sienten más cómodos con niños pequeños. Han conocido a Emma y a Jake desde que nacieron. No es intencional. Viéndolo en retrospectiva, fui un idiota por no ver lo que estaba justo frente a mí. El tema de la casa es importante para esta historia. Hace 3 años, Sara y yo compramos una increíble casa de 4 habitaciones en un gran vecindario. No es nada lujoso, pero es nuestra. Buenas escuelas para los niños, un gran patio, una calle tranquila. Ahorramos durante años para la entrada. Trabajamos durísimo para poder pagarla. Sara es enfermera y yo trabajo en informática, así que nos va bien. Pero esta casa fue un gran esfuerzo económico para nosotros. Dylan, en cambio, siempre ha sido irresponsable con el dinero. Trabaja en construcción cuando consigue algo estable, pero tiene esa actitud de que el mundo le debe algo, siempre inventando algún plan milagroso para hacerse rico, siempre quejándose de lo injusta que es la vida. Melissa no trabaja porque dice que necesita estar en casa con los niños, lo cual está bien, pero siempre tienen problemas económicos. Han estado viviendo en un apartamento cutre de 2 habitaciones durante los últimos 4 años. Los niños tienen que compartir un cuarto diminuto. El lugar tiene problemas de calefacción y está en una zona complicada de la ciudad. No es exactamente peligrosa, pero no es donde uno querría criar a sus hijos si tuviera otras opciones. Hace unos 6 meses, Dylan empezó poco a hacer comentarios sobre lo afortunados que éramos Sara y yo por tener una casa tan bonita con solo 3 niños, que debía de ser genial tener tanto espacio. Al principio no le di mucha importancia. Sí, éramos afortunados, pero habíamos trabajado duro para tener lo que teníamos. Luego, los comentarios se volvieron más específicos. Tienen un cuarto entero que apenas usan, refiriéndose a nuestras habitaciones de invitados, a nuestra oficina. A los niños les encantaría tener un jardín tan grande como el suyo. Emma siempre pregunta por qué sus primos viven en una casa tan bonita y ella no. Esa última me molestó mucho, pero lo dejé pasar. El verdadero problema empezó hace unos 3 meses, cuando el casero de Dylan decidió vender el edificio. Su alquiler iba a duplicarse, lo cual obviamente no podían pagar. Dylan vino a pedirme si podían quedarse en nuestra casa solo unas semanas mientras encontraban algo nuevo. Lo hablé con Sara. Ambos sentimos pena por los niños, así que dijimos que podían usar la habitación de invitados durante un mes como máximo. Iba a ser justo, pero la familia ayuda a la familia, ¿no? Ese fue mi primer error. Desde el momento en que Dylan y su familia se mudaron, todo cambió. De repente, Dylan actuaba como si fuera el dueño de la casa. Movía los muebles sin pedir permiso. Se adueñaba de la tele del salón. Dejaba sus cosas por todas partes. Melissa se comportaba como la señora de la casa, reorganizando mi cocina, diciéndoles a mis hijos que se callaran porque Emma y Jake estaban durmiendo la siesta. Pero lo peor fue cómo trataban a mis hijos. Dylan hacía esas bromas sobre cómo Ana y Finn
no eran hermanos de verdad porque eran adoptados, ni que Zoe era solo responsabilidad de Sara, que en realidad no era parte de nuestra familia. Cuando lo enfrentaba, decía que solo estaba bromeando, que tenía que relajarme. Sara estaba lista para echarlos después de la primera semana. Debería haberle hecho caso. En cambio, yo seguía intentando mantener la paz. Al fin y al cabo, se trataba de los hijos de Dylan, mis sobrinos. No podía simplemente dejarlos en la calle, ¿verdad? Así que, cuando pasó el mes y Dylan dijo que necesitaban un poco más de tiempo, le dije, está bien. Ese fue mi segundo error. Para el segundo mes, Dylan ni siquiera fingía estar buscando un nuevo lugar. Había encontrado algún trabajo a tiempo parcial, pero gastaba el dinero en cerveza y comida para llevar, en lugar de ahorrar para la fianza de un apartamento. Cuando lo mencionaba, se ponía a la defensiva y decía que estaba haciendo lo mejor que podía, que era más difícil de lo que yo pensaba encontrar un lugar decente que pudieran pagar. Mientras tanto, mis hijos estaban miserables. No podían invitar a paz amigos porque Emma y Jake acaparaban cualquier actividad. Ana tuvo que dejar su espacio de arte en el sótano, porque Dylan lo convirtió en su cueva de hombres, con una tele y su PlayStation. Finn empezó a tener pesadillas y a hacerse pis en la cama otra vez, algo que no le pasaba desde hacía más de un año. Sara y yo discutíamos constantemente porque ella quería que se fueran, y yo seguía poniendo excusas. Nuestro matrimonio estaba sufriendo, nuestros hijos estaban sufriendo, pero yo era demasiado estúpido para darme cuenta de que Dylan me estaba manipulando. El punto de quiebre llegó hace 2 semanas. Estaba en el trabajo cuando Sara me llamó llorando. Apenas podía hablar al principio, pero al final me contó lo que había pasado. Ella había llegado de su turno en el hospital y se encontró con que Dylan y Melissa habían reorganizado por completo nuestro salón. Habían movido nuestras fotos familiares para hacer espacio para sus cosas, reacomodado los muebles para aprovechar mejor el espacio. Y lo peor, habían sacado las cosas de mis hijos de sus propios dormitorios. La habitación de Anna había sido convertida en el palacio de princesa, de Emma, con todo rosa y los materiales de arte de Anna metidos en cajas. La habitación de Finn ahora era el cuarto de niño mayor de Jake, con todos los juguetes de Finn tomados o regalados. La habitación de Zoe estaba intacta, pero solo porque Melissa dijo que no se sentía cómoda tocando las cosas de la hija de otra persona. Cuando Sara les preguntó qué demonios pensaban que estaban haciendo, Dylan dijo que ya habían hablado con mamá y papá, y todos estaban de acuerdo en que esa organización tenía más sentido, que los niños debían estar en dormitorios reales, no apretados en una habitación de invitados, que mis hijos podían mudarse a la habitación de invitados, o mejor aún, que Sara y yo podíamos instalarnos en la caravana del patio trasero. La maldita caravana. Mis padres nos la habían regalado hacía unos años, y la usábamos para viajes de camping. Dylan lo dijo en serio, que Sara y yo debíamos vivir en una caravana, en nuestro propio jardín, para que su familia pudiera quedarse con la casa. Cuando Sara se negó y empezó a devolver las cosas de nuestros hijos a su sitio, Dylan llamó a mamá. En menos de una hora, mis padres estaban en la casa, y fue cuando recibí la llamada para regresar de inmediato. Corrí a casa y me encontré con una reunión familiar, en marcha en mi salón. En mi salón, mamá estaba sentada en mi sillón, como si fuera suyo. Papá estaba en el sofá con Dylan, y todos miraban a Sara como si ella fuera el problema. Finalmente, mamá dijo cuando entré, necesitamos resolver esta situación. Miré alrededor al caos, cajas por todas partes, los muebles cambiados, mis hijos acurrucados en las escaleras, confundidos y asustados. ¿Qué situación?, pregunté. Entonces mamá me lo soltó. La familia de Dylan necesitaba estabilidad. Emma y Jake merecían crecer en un buen barrio con buenas escuelas. Tenía sentido que ellos vivieran en la casa, mientras Sara y yo nos mudábamos a la caravana o buscábamos otras soluciones. ¿Otras soluciones?, dije. Esta es nuestra casa. Sí, pero ellos tienen una familia de verdad. Mamá dijo. 2 hijos biológicos que necesitan espacio para crecer. Tus hijos, bueno, son adoptados. Deberían estar agradecidos con lo que sea que reciban. La habitación quedó en silencio absoluto. Incluso Dylan se veía incómodo, aunque no dijo nada para defenderme. ¿Estás sugiriendo en serio que mis hijos valen menos porque son adoptados?, pregunté. Lo que digo es que los nietos biológicos tienen prioridad, respondió mamá. Emma y Jake llevan el apellido de la familia, los genes de la familia. Son el futuro de esta familia. Sara empezó a llorar. Hannah corrió escaleras arriba. Finn solo miraba a su abuela con esa expresión destrozada que jamás olvidaré. Tienes que pensar en lo que es mejor para todos, dijo finalmente papá. Dylan está pasando dificultades y tú estás bien. Puedes permitirte hacer sacrificios. ¿Sacrificios? Ya veía todo rojo de rabia. ¿Quieres que renuncie a mi casa? O temporalmente, dijo Dylan. Solo hasta que me recupere. ¿Y cuánto tiempo es temporal? Dylan se encogió de hombros. El tiempo que haga falta. Fue entonces cuando comprendí lo que realmente pasaba. No se trataba de ayudar a Dylan a encontrar un lugar. Se trataba de que me estaban quitando mi lugar.
Ya habían sacado a mis hijos de sus habitaciones, ya se habían adueñado de la casa, ya habían puesto a mis padres de su lado. Fuera, dije en voz baja. Ahora, hijo, empezó papá. Fuera, grité. Todos ustedes. Esta es mi casa y los quiero fuera ahora. Dylan se levantó de golpe. No puedes echarnos, no tenemos a dónde ir. Deberías haber pensado en eso antes de robarles las habitaciones a mis hijos. Entonces, mamá jugó su carta final. Se puso a llorar, diciendo lo decepcionada que estaba de mí, que estaba eligiendo a esos niños por encima de mi verdadera familia, que Emma y Jake recordarían que el tío George los echó cuando más necesitaban ayuda, y Anna, Finn y Zoe recordarán que su abuela pensaba que valían menos que nada. Respondí. La pelea continuó durante otra hora. Mis padres y Dylan se turnaban para atacarme, usando cada manipulación y chantaje emocional posible. ¿Cómo podía ser tan egoísta? ¿Qué pensaría la gente? La familia debe cuidar a la familia, pero yo ya había terminado con el favoritismo, terminado con la manipulación, terminado con ver a mis hijos ser tratados como ciudadanos de segunda en su propio hogar. Le dije a Dylan que tenía pues hasta el final de la semana para encontrar otro lugar donde ir. Le dije a mis padres que ya no eran bienvenidos en mi casa hasta que pidieran disculpas a mi esposa y a mis hijos. Y les dejé claro a todos que si no podían aceptar a toda mi familia, incluidos mis hijos adoptados y Zoe, entonces no formarían parte de nuestras vidas. Se fueron, pero no sin que mamá se asegurara de decirme exactamente lo que pensaba de mi decisión. Vas a arrepentirte, me dijo. Cuando esos niños crezcan y te dejen por sus verdaderas familias, te darás cuenta de lo que perdiste por unos extraños. La cosa es que, incluso después de que se fueran, Dylan no recogió sus cosas. Se quedó en mi casa como si nada hubiera pasado, como si no le hubiera dicho que se fuera. Seguía actuando como si tuviera derecho a estar allí, como si eventualmente yo entrara en razón. Así que lo hice oficial. Cambié las cerraduras. El viernes por la mañana, Dylan y su familia regresaron de llevar a los niños a la escuela y se encontraron con que no podían entrar a la casa. Todas sus cosas estaban empacadas ordenadamente en el porche delantero. Pasé la noche del jueves guardándolo todo en cajas, asegurándome de que nada estuviera dañado ni faltara. Dylan empezó a golpear la puerta, gritando que yo no podía hacer eso, que era ilegal, que iba a llamar a la policía. Abrí la puerta solo lo suficiente para entregarle una carta de mi abogado, explicando que ya se le había dado el aviso adecuado para desalojar y que, de continuar quedándose, estaría incurriendo en allanamiento. ¿A dónde se supone que vayamos? Lloraba Melissa. No es mi problema, respondí y cerré la puerta. Sé que suena duro, pero estaba protegiendo a mi familia, mi verdadera familia, Sarah, Anna, Finn y Zoe, las personas que habían sido tratadas como basura por mis propios parientes de sangre. Dylan sí llamó a la policía, pero como nunca había pagado alquiler ni figuraba en ningún contrato, le dijeron que era un asunto civil, que tendría que llevarme a juicio si quería disputarlo, y todos sabíamos que no podía pagar un abogado. Los primeros días después de que se fueron duros. Mis hijos estaban confundidos por qué sus primos habían desaparecido de repente. Anna seguía preguntando si era culpa suya, si había hecho algo mal. Finn empezó a tener más pesadillas. Zoe, que ya había pasado por tanta pérdida, estaba aterrorizada de que Sarah y yo también la fuéramos a abandonar. Sarah y yo pasamos mucho tiempo hablando con ellos, explicándoles que nada de esto era culpa suya, que eran amados, deseados y valorados. Me partió con una tal corazón que siquiera tuvieran que preguntárselo. Pero ¿saben qué? Después de una semana, las cosas empezaron a mejorar. La casa volvió a sentirse en paz. Mis hijos podían relajarse en su propio hogar. Enna volvió a montar su rincón de arte en el sótano. Finn dejó de hacerse pis en la cama. Zoe empezó a sonreír más. Sarah y yo dejamos de pelear. Nuestro matrimonio, que había estado al borde de romperse, empezó a sanar. Recordamos por qué nos habíamos enamorado, por qué habíamos elegido construir una familia juntos. Por primera vez en meses, éramos felices. Eso duró exactamente 9 días. Al 10º día, recibí una llamada en el trabajo de un número desconocido. Era Dylan, y estaba llorando. George, por favor, tienes que ayudarnos. Te dije que Emma está en el hospital. Eso me dejó helado. Lo que pensara de Dylan y Melissa no importaba. Emma era solo una niña, mi sobrina. ¿Qué pasó? Tiene neumonía. Hemos estado viviendo en el coche y ha hecho tanto frío por la noche. Se enfermó y ahora está muy mal. Los doctores dicen que quizá tenga que quedarse una semana, o más. Sentí un escalofrío recorrerme la sangre. Habían estado viviendo en su coche más de una semana en octubre, con 2 niños pequeños. Dylan, sé que estás enojado conmigo, pero por favor, es tu sobrina. Es solo una niña. ¿Dónde están? En el hospital infantil. Por favor, George, te lo ruego. Le dije que iría en cuanto pudiera y llamé a Sarah para contarle lo que pasaba. Inmediatamente dijo que se encontraría conmigo allí, porque así es ella. A pesar de todo lo que Dylan y mis padres nos habían hecho a ella y a nuestros hijos, todavía se preocupaba por Emma y Jake. La escena en el hospital fue desgarradora.
Emma se veía tan pequeña en esa cama, conectada a máquinas, luchando por respirar. Jake estaba acurrucado en una silla, sucio y asustado. Dylan parecía no haber dormido en días, y Melissa estaba hecha un desastre. «Gracias por venir», dijo Dylan al verme. «No sabía a quién más llamar. ¿Qué ha estado pasando desde que se fueron?», pregunté. Fue entonces cuando salió toda la verdad. Después de que los dejé fuera de la casa, fueron a la casa de mis padres. Pero mamá y papá solo tienen un pequeño apartamento de 2 habitaciones, y dijeron que no podían alojar a una familia de 4 por mucho tiempo. Los dejaron quedarse 2 noches, y luego les dijeron que debían buscar otra solución. Dylan había solicitado ayuda de emergencia para vivienda, pero había lista de espera. Intentó quedarse con amigos, pero nadie podía recibir a una familia de 4. Gastaron su último dinero en moteles baratos durante algunos días, pero eso se agotó rápido. Durante la última semana habían estado durmiendo en su coche, duchándose en paradas de camiones, haciendo que los niños usaran baños de McDonald's. Dylan había estado haciendo trabajos de día cuando podía encontrarlos, pero no era suficiente. «¿Por qué no me llamaste antes?», pregunté. «Porque dejaste claro que no nos querías cerca», respondió Dylan con amargura. «Porque mamá dijo que habías elegido a tu familia falsa en lugar de la verdadera». Incluso en ese momento, con su hija en el hospital por las decisiones que él mismo había tomado, seguía atacando a mis hijos. Pero al ver a Emma, tan pequeña y enferma, no podía simplemente darme la vuelta. Fuera lo que fuera que Dylan hubiera hecho, Emma no merecía esto. Hablé con Sarah y acordamos pagar una habitación de motel para la familia de Dylan mientras Emma se recuperaba. Nada lujoso, solo un lugar donde pudieran estar calientes y limpios. También contacté a algunos servicios que podrían ayudarlos a encontrar vivienda permanente. Dylan estaba patéticamente agradecido. No paraba de darme las gracias una y otra vez, diciendo que sabía que yo era un buen hermano, que lo sentía por todo lo que había pasado. Debería haber sabido que era demasiado fácil. Emma se recuperó después de 5 días en el hospital. Es una niña fuerte y con atención médica adecuada. Se recuperó rápido. Yo estaba aliviado. Nadie quiere ver sufrir a un niño, sin importar el drama familiar. Pero aquí es donde Dylan mostró de nuevo su verdadera cara. En lugar de usar ese tiempo para realmente buscar vivienda o poner en orden su vida, vio la enfermedad de Emma como una oportunidad. El día después de que dieron de altas a Emma, Dylan me llamó. «George, he estado pensando, tal vez podamos arreglar algo». «¿Qué tipo de algo?». «Bueno, Emma todavía se está recuperando. El doctor dijo que necesita un ambiente estable, sin estrés. Tal vez ella y Jake podrían quedarse con ustedes, solo temporalmente, mientras Melissa y yo nos recuperamos». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Quieres que yo cuide de tus hijos por un tiempo? Tienes espacio, buen seguro médico. Emma necesita seguimiento médico». «Dylan, no, ya pasamos por esto». «Pero Emma casi muere, George. Casi murió porque no tenemos un lugar decente donde vivir. ¿Quieres eso en tu conciencia?». Ahí estaba. La culpa. Usando a su hija enferma para manipularme y conseguir lo que quería. «Tu hija casi muere porque elegiste vivir en un coche en lugar de tragarte el orgullo y buscar una solución real», le dije. «Eso es tu responsabilidad, no la mía. ¿Así que vas a dejarlo sufrir? Voy a dejar que aprendas a cuidar de tus propios hijos como debería hacerlo un padre». Me colgó el teléfono. Esa tarde recibí una llamada de mamá. Se había enterado de Emma, obviamente por Dylan, y quería darme una lección sobre la responsabilidad familiar. «Esa niña pudo haber muerto», dijo. «¿Cómo puedes vivir contigo mismo sabiendo que pudiste haberlo evitado?». Ofrecí ayudarles a encontrar servicios de vivienda. Pagué una habitación de motel. Hice más que Dylan por proteger a su propia hija. «Deberías dejar que vuelvan a mudarse contigo, al menos hasta que estén estables». «Mamá, tuvieron 2 meses para estabilizarse. Dylan pasó ese tiempo jugando a ser dueño de mi casa en vez de buscar una solución real». «Esos niños son tu sangre, George. Deben ser lo primero. Todos los niños deben ser lo primero, incluyendo a Anna, Finn y Zoe. Esos no son tus hijos de verdad». Ahí estaba otra vez, la misma actitud tóxica que había iniciado todo este desastre. «Ellos son mis hijos», dije con firmeza. «Y si no puedes aceptar eso, entonces no tenemos nada más de qué hablar. ¿Vas a desechar a toda tu familia por unos extraños?». «Estoy protegiendo a mi familia de gente que cree que algunos niños valen más que otros solo por la biología». Colgué y bloqueé su número. Eso debería haber sido el final, pero Dylan no había terminado. Durante la semana siguiente lo intentó todo. Hizo que otros parientes me llamaran, se presentó en mi trabajo, incluso hizo que Emma me llamara llorando, preguntando por qué su tío George no quería que tuviera una casa bonita. Esa casi me rompió. Escuchar a esa niña, que acababa de estar tan enferma, preguntando por qué su tío no la quería, pero tuve que recordar que Emma no era la que manipulaba la situación. Dylan estaba usando las emociones de su propia hija como un arma. La gota que colmó el vaso llegó el fin de semana siguiente. Estaba en el patio con mis hijos recogiendo hojas cuando escuché abrirse la puerta principal. Pensé que Sarah había regresado de hacer la compra, pero cuando entré, encontré a Dylan de pie en mi sala con una maleta.
¿Qué demonios haces en mi casa? Mamá me dio su llave, dijo Dylan con toda calma. Dijo que todavía la tenía de cuando solía revisar tu casa cuando te ibas de vacaciones. Sal de aquí ahora mismo. George, sé razonable. Emma todavía no está al 100%. La parada habitación del motel le hace toser más. Ella necesita que su padre actúe como un adulto y encuentre una vivienda apropiada. Lo intento, pero todo es tan caro. Y con las facturas médicas de Emma, las facturas médicas que se habrían prevenido si hubieras asumido la responsabilidad de tu familia desde el principio. El rostro de Dylan se endureció. ¿Sabes qué? Bien, sé egoísta. Pero no me culpes cuando Emma termine de nuevo en el hospital. No te voy a culpar, dije. Te voy a responsabilizar, porque eres su padre, y es tu trabajo protegerla. Llamé a la policía mientras Dylan aún estaba allí. Les dije que alguien había entrado en mi casa sin permiso usando una llave robada. Dylan se fue antes de que llegaran, pero no antes de asegurarse de decirles a mis hijos que el tío George estaba echando otra vez a sus primos. Enna comenzó a llorar. Finn preguntó si Emma iba a morir porque no los ayudábamos. Zoe solo se quedó mirando, asustada, como siempre que los adultos empezaban a pelear. Esa noche, Sara y yo tuvimos una larga conversación sobre si estábamos haciendo lo correcto. Estábamos hablando de niños. Sí, Dylan era manipulador e irresponsable, pero Emma y Jake eran inocentes. Pero también teníamos que pensar en nuestros propios hijos. Anna apenas había empezado a sentirse segura de nuevo en su propia casa. Finn había dejado de tener pesadillas. Zoe estaba empezando a confiar en que no la abandonaríamos como lo había hecho el resto de la gente en su vida. Si seguimos permitiendo a Dylan, dijo Sara, nunca aprenderás a valerse por sí mismo, y nuestros hijos nunca se sentirán realmente seguros en su propio hogar. Tenía razón. Por más que doliera ver sufrir a Emma y Jake, no podíamos sacrificar el bienestar de nuestros hijos para corregir los errores de Dylan. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de mis padres. Necesitaba recuperar la llave de mamá y dejar algunas cosas claras. La encontré en su jardín, cuidando sus flores de otoño. Levantó la vista cuando me acerqué y vi que esperaba otra pelea. Quiero la llave de vuelta, le dije. ¿Qué llave? La llave de repuesto de mi casa que le diste a Dylan. No sé de qué hablas. Mamá, Dylan me dijo que tú se la diste. La usó para entrar en mi casa ayer. Se irguió y pude ver la rebeldía en sus ojos. Ese chico necesitaba ayuda y tú le diste la espalda. Ese hombre necesitaba asumir la responsabilidad de sus decisiones y tú lo has permitido en lugar de eso. Esos son los hijos de tu hermano, George, tu sangre, y Anna, Finn y Zoe son mis hijos. Mi sangre por elección, lo que los hace aún más valiosos. No puedes comparar hijos adoptados con biológicos. Mírame, extendí la mano. La llave mamá. La tiré. Entonces necesitas entender algo con mucha claridad. Si Dylan aparece de nuevo en mi casa, voy a presentar cargos. Si alguien de esta familia acosa a mi esposa o a mis hijos otra vez, voy a pedir una orden de alejamiento. Y si alguna vez, vuelves a insinuar que mis hijos valen menos que los de Dylan, habré terminado con todos ustedes de manera permanente. Mamá empezó a llorar entonces. Las lágrimas manipuladoras que siempre había usado para salirse con la suya. ¿Cómo puedes decirle eso a tu propia madre? ¿Cómo puedes tú decirle a tu propio hijo, que adoptó a 2 niños, que los hijos adoptados no cuentan? Yo solo quiero lo mejor para la familia. Entonces deberías querer lo mejor para todos los niños de esta familia, no solo para los que tienen el ADN correcto. Me fui sin la llave, pero cambié las cerraduras otra vez esa misma tarde. En fin, eso fue hace 3 semanas. Desde entonces, todo Kerry ha estado tranquilo. Demasiado tranquilo en realidad. Seguía esperando más intentos de manipulación, más culpas, más llamadas de familiares diciéndome qué persona tan terrible era. En cambio, obtuve silencio. Hasta ayer. Mi teléfono sonó mientras preparaba la cena. Era mi tía Carol, la hermana de mamá. Casi no contesté porque pensé que sería otro intento de culparme para que aceptara de nuevo a Dylan. George, cariño, creo que necesitas saber lo que está pasando. Eso captó mi atención. La tía Carol siempre había sido la franca de la familia, la que no se metía en dramas. ¿Qué pasa? Tus padres están en muy mala situación económica. Tu papá, Exe, ha estado tratando de ayudar a Dylan y su familia, y se les ha ido de las manos. Al parecer, después de que me negué a dejar que Dylan volviera a mudarse, mis padres lo habían acogido otra vez. Pero 4 personas extra en una pequeña casa de 2 dormitorios era insostenible, especialmente con 2 niños pequeños que necesitaban espacio y estabilidad. Así que papá decidió ayudar a Dylan a conseguir un alquiler. No solo ayudar con el depósito, firmó el contrato como aval y aceptó cubrir los primeros 6 meses de renta. Estamos hablando de casi $8,000 de sus ingresos fijos de jubilación, pero no terminó cosa ahí. Emma tuvo otro susto de salud la semana después de mudarse al alquiler. Solo fue un resfriado, pero Dylan entró en pánico y la llevó a urgencias. Si sin seguro, por supuesto. Así que fueron un par de miles más en facturas médicas que papá sintió la obligación de cubrir. Luego estaban las cosas básicas que Dylan no podía pagar.
muebles para la nueva casa, ropa para los niños, comida, depósitos de servicios. Papá seguía abriendo la billetera y mamá lo alentaba, porque esos niños necesitan estabilidad. Carol, ¿de cuánto dinero estamos hablando aquí? Cerca de $15,000 en el último mes. George, tus padres han vaciado sus ahorros y han sacado adelantos en efectivo de sus tarjetas de crédito. El estómago se me hundió. Mis padres vivían de la seguridad social y la pequeña pensión de papá. No tenían $15,000 para regalar. Hay más, continuó Carol. Dylan le ha estado diciendo a las fiestas a la gente que echaste a tu sobrina enferma al frío, que elegiste a tus hijos adoptados por encima de tu verdadera familia. Tiene a la mitad de la familia pensando que eres una especie de monstruo. ¿Y tú qué piensas? Creo que Dylan es un hombre adulto que debería estar cuidando de su propia familia en lugar de estar desangrando a tus padres, respondió Carol. Pero tus padres son demasiado orgullosos para admitir que no pueden permitirse seguir ayudándolo. Esa noche, Sara y yo hablamos sobre lo que Carol me había contado. Parte de mí se sentía reivindicada. Esto era exactamente lo que temía que pasara si seguía permitiendo la irresponsabilidad de Dylan. Pero otra parte de mí se sentía culpable. Eran mis padres y estaban sufriendo económicamente porque intentaban ayudar a sus nietos. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó Sara. No lo sé. Si los ayudo, solo estoy alimentando el mismo patrón. Pero si no lo hago... Tus padres tomaron su decisión, George. Eligieron priorizar a la familia de Dylan por encima de la tuya. Y ahora están lidiando con las consecuencias. Tenía razón. Pero eso no me hacía sentir mejor. Esta mañana me desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. El corazón me empezó a latir con fuerza. Esa cantidad de mensajes solo suele significar que alguien está muerto o muriéndose. La primera llamada era de Carol. George, tienes que ir al hospital. Tu papá tuvo un infarto. Me vestí a toda prisa y conduje directo al hospital, llamando a Sara por el camino para decirle lo que estaba pasando. Por muchos problemas que tuviera con mis padres, no quería que mi padre muriera. Encontré a mamá en la sala de espera, viéndose más vieja y frágil de lo que jamás la había visto. Cuando me vio, se echó a llorar. No eran las lágrimas manipuladoras de antes, sino sollozos reales, rotos. Los doctores dicen que está estable, dijo, pero George, estoy tan asustada, no puedo perderlo también. ¿También? ¿Qué quieres decir con también? Fue entonces cuando salió toda la verdad. Papá no solo había tenido un infarto, lo había tenido mientras discutía con Dylan por dinero. Dylan había ido exigiendo más efectivo, diciendo que Emma necesitaba ropa nueva y Jake útiles escolares. Cuando papá dijo que ya no podían permitírselo, Dylan explotó. Te gastaste dinero en los mocosos de George durante años, pero cuando tus nietos de verdad necesitan ayuda, de repente dices que estás en bancarrota. Estamos en bancarrota, respondió papá. Te hemos dado todo lo que teníamos. Entonces consigue más. Pide otro préstamo. Vende algo. Fue en ese momento cuando papá se agarró el pecho y se desplomó. Dylan solo se quedó ahí parado. Susurró mamá. No llamó al 911. No intentó ayudar. Solo se quedó preguntando si eso significaba que ya no podríamos darle dinero para la ropa de Emma. Sentí que íbamos a vomitar. ¿Dónde está Dylan ahora? No lo sé. Se fue después de que llegó la ambulancia. No he sabido nada de él desde entonces. Por supuesto. En el momento en que la situación dejó de girar en torno a sus necesidades, Dylan desapareció. Me quedé en el hospital todo el día. Papá estaba estable pero sedado, y los doctores querían mantenerlo en observación. Mamá y yo nos sentamos en un silencio incómodo durante horas, pensando en cómo las cosas habían llegado a ese punto. Finalmente, mamá habló. Te debo una disculpa. Mamá, no. Déjame decir esto. Me equivoqué con tus hijos. Me equivoqué en muchas cosas. Me miró con lágrimas en los ojos. Ana, Finn y Zoe son buenos niños. Son tus hijos. No tenía derecho a insinuar que valían menos que Emma y Jake. Gracias por decir eso. Estaba tan obsesionada con las conexiones biológicas que olvidé lo que realmente hace a una familia. Tú elegiste a esos niños, George. Elegiste amarlos, cuidarlos y hacerlos parte de tu vida. Eso tiene mucho más valor que solo compartir ADN. Hablamos durante horas mientras esperábamos noticias de papá. Me contó sobre la carga económica, sobre cómo había estado alentando a papá a ayudar a Dylan, porque se sentía culpable de que Emma se enfermara. Me contó cómo Dylan los había manipulado, usando a los niños como armas emocionales, haciéndolos sentir mal a los abuelos si no les daban todo lo que exigía. Lo consentimos, admitió. Pensamos que estábamos ayudando, pero solo lo volvimos más dependiente. Cuando papá despertó a la mañana siguiente, lo primero que pidió fui yo. El doctor dijo que podía verlo unos minutos. Se veía tan frágil en esa cama de hospital, conectado a máquinas, pero sus ojos estaban claros cuando me miró. Lo siento, hijo, dijo. Deberíamos haberte escuchado sobre Dylan. Papá, solo concéntrate en mejorar. No, necesito decir esto. Tenías razón en todo. Dylan no se hace responsable, y nosotros seguimos consintiéndolo. Te lastimamos a ti, a Sara y a tus hijos, porque fuimos demasiado ciegos para ver lo que realmente estaba pasando. ¿Está bien, papá? No, no lo está. Esos son tus hijos. Ana, Finn, Zoe. También son mis nietos.
y debería haberlos tratado así desde el principio. Me quedé con mis padres los siguientes días mientras papá se recuperaba. Sara trajo a nuestros hijos de visita, y por primera vez los vi interactuar de verdad con mis padres. No ese trato educado pero distante que siempre habían recibido, sino interés y cariño genuinos. Ana le mostró a papá algunos de sus dibujos, y él pasó 20 minutos hablando con ella sobre técnicas y colores. Finn se acurrucó en el regazo de mamá, y se quedó dormido mientras ella le leía. Zoe, que normalmente es tímida con mis padres, incluso inició una conversación sobre sus libros favoritos. Pero debería haber sido un final feliz para una situación terrible. Pero todavía estaba el problema de Dylan. Finalmente apareció al tercer día, entrando en la habitación del hospital de papá como si nada hubiera pasado. Hola papá, ¿cómo te sientes? El hombre casi había matado a su propio padre de un infarto por estrés con el dinero. Se había marchado cuando papá se desplomó, y ahora actuaba como si fuera el hijo preocupado del año. ¿Dónde has estado?, pregunté. Tuve que encargarme de algunas cosas. Emma tenía otra cita médica, y Jake necesitaba. ¿Dejaste a papá en el suelo con un infarto para encargarte de cosas? Yo llamé al 911. Mamá llamó al 911. ¿Tú te fuiste? El rostro de Dylan se endureció. No tengo por qué escucharte a ti, papá. Hablé con un abogado para recuperar parte del dinero de George, ya que básicamente nos robó la herencia obligándote a gastar en ayudarnos en lugar de hacerse cargo de su propia familia. La audacia era asombrosa. Incluso después de todo lo que había pasado, Dylan seguía intentando convertirlo todo en dinero. Todavía, tratando de manipular la situación a su favor. Papá se incorporó en la cama del hospital y pude ver que volvía el color a su rostro. No el color sano, sino el de la furia. Dylan, quiero que te vayas, dijo en voz baja. ¿Qué? Quiero que salgas de esta habitación, salgas de este hospital y no vuelvas hasta que estés listo para asumir la responsabilidad de tu propia vida. Papá, no puedes decir eso. Emma y Jake necesitan... Emma y Jake necesitan un padre que se comporte como un hombre en lugar de un niño. Necesitan un padre que consiga un trabajo y lo mantenga, que pague sus propias cuentas, que no use a sus hijos como chantaje emocional. Dylan miró alrededor de la habitación, como esperando que alguien lo respaldara. Como nadie lo hizo, jugó su última carta desesperada. Está bien, pero no esperen que traiga más a los niños. Si quieren ver a Emma y Jake, tendrán que tratar conmigo. De lo contrario, nunca volverán a ver a sus verdaderos nietos. Mamá se puso de pie, y vi en ella una fuerza que jamás había visto. Mis verdaderos nietos están justo ahí, dijo, señalando a Ana, Finn y Zoe, y sentados justo aquí, señalando a Sara y a mí. Y si crees que puedes usar a Emma y Jake como peones, te equivocas. Amo a esos niños, pero no volveré a dejarme manipular por su padre. Dylan salió furioso, no sin antes tirar una silla y decirnos unas cuantas palabras desagradables. Eso fue hace una semana. Desde entonces, hemos tenido paz. Paz de verdad. Por primera vez en meses. Papá está en casa y recuperándose bien. Los médicos dicen que su corazón es fuerte, que solo fue por el estrés lo que causó el ataque. Mamá y papá han estado trabajando con un asesor financiero para lidiar con las deudas que las exigencias de Dylan crearon, y han dejado claro que no le darán más dinero. Más importante aún, se han estado esforzando con mis hijos. Un esfuerzo real. El fin de semana pasado, mamá le enseñó a Ana a hornear galletas. Papá ha estado ayudando a Finn con un avión a escala. Zoe incluso los abrazó a los dos cuando nos fuimos el domingo pasado.